El legado de los vaqueros se puede resumir mejor a través de una simple descripción: el latido del viejo oeste. Los vaqueros y la cultura vaquera han dominado en gran medida la conversación en torno al salvaje oeste y la obsesión duradera del mundo con todo lo relacionado con la frontera occidental. Gracias al exsoldado convertido en showman William Cody, o mejor conocido como Buffalo Bill, las mentes de todos se llenaron de representaciones dramáticas de la vida en el oeste, centrándose en las hazañas de los vaqueros. La representación funcionó sin esfuerzo, ya que los vaqueros definieron gran parte de lo que ahora se conoce como la vida estadounidense, al menos en la forma en que se entendía a finales del siglo XIX, antes de desbordarse en la era moderna. Los vaqueros vivían vidas definidas por el trabajo duro, la comunidad, la agricultura, el comercio y tal vez un poco de peligro añadido, dependiendo de dónde y cuándo estabas llevando la vida como vaquero. Para explorar más sobre el contexto histórico de los vaqueros y los hombres y mujeres que representaron estos íconos, aquí está el siguiente video en una serie de ensayos que se centran en vaqueros específicos que simbolizan la importancia de la profesión para la historia de los Estados Unidos de América. A continuación, la leyenda de Frank Eaton, también conocido como Pistol Pete, y el vaquero de mayor legado de todo el oeste. Antes de que Pistol Pete pudiera hacer su apuesta para reclamar fama en la frontera occidental, su vida comenzó en la costa noreste. Nació Francis Boardman Eaton el 26 de octubre de 1860 en Hartford, Connecticut, hijo de Francis Eaton Sr. y Elizabeth Goodhue. Francis, quien a menudo se hacía llamar Frank como su padre, creció en un hogar modesto a lo largo de la costa atlántica. Su padre era un vendedor de suministros para ranchos que trabajaba en una caballeriza, tienda de alimentos y ventas locales, mientras que su madre se quedaba en casa. Cuando el futuro Pistol Pete era apenas un bebé de 6 meses, Frank Sr. fue llamado a servir en el ejército de la Unión, ya que la guerra civil había comenzado oficialmente en abril de 1861. Frank Sr. había sido un ferviente abolicionista, rechazando apoyar la esclavitud en todas sus formas y manifestaciones. Entre 1861 y 1865, pasó mucho tiempo lejos de la residencia familiar en Hartford para luchar en el frente contra el sur secesionista. Le resultó beneficioso a él y a los suyos también, cuando Frank Sr. sobrevivió los 4 años del sangriento conflicto para regresar a casa en Connecticut, sano y salvo. Años después, los Eaton, hartos de vivir en Connecticut, buscaron oportunidades en el oeste. Con la conclusión de la guerra civil y las ofertas de tierras baratas en la frontera, tenía sentido reubicarse y comenzar de nuevo el sueño americano. Cuando Frank Jr. tenía solo 8 años, alrededor de 1867 o 1868, los Eaton empacaron y se mudaron al oeste a Twin Mound, Kansas, un pueblo fantasma moderno en el lado este del estado. Sin embargo, poco después de migrar al oeste, una tragedia golpeó el núcleo de la familia. Frank Sr., aún un apasionado abolicionista, no tenía miedo de hacer conocer sus opiniones, tanto en Twin Mounds, el resto del condado de Douglas, Kansas, y más allá. La presencia de confederados y otros simpatizantes de la rebelión ni siquiera fue suficiente para disuadir al exoficial de la Unión. No obstante, el apoyo a la Confederación en la frontera occidental difería notablemente de la versión oriental. El oeste aún estaba muy incivilizado, y bandas de exguerrilleros rebeldes, convertidos en forajidos del salvaje oeste, hacían la vida de los abolicionistas trasplantados aún más peligrosa. Una de las bandas confederadas que frecuentaban el este de Kansas eran los Raiders de Quantrill. Los Raiders de Quantrill fueron emboscadores durante la guerra, y muchos de sus exmiembros pasaron a formar parte de populares bandas de forajidos, como la banda de James Younger, encabezada por el mismo Jesse James. Otros se convirtieron en reguladores, grupos de soldados confederados vigilantes y otros sureños que buscaban azotar los territorios circundantes con caos y conflicto. Cuando Frank Sr. se encontró con algunos de estos ex-asaltantes, se rumorea que eran de los clanes Ferber y Campsie,
una discusión entre el abolicionista y los exconfederados rápidamente se volvió amarga. Frank se alejó del conflicto inicial ileso, pero la ira estaba esperando a la vuelta de la esquina. Unos días después, los guerrilleros no identificados hicieron una visita sorpresa a la residencia Eaton, donde dispararon a Frank Sr. a sangre fría, y justo delante de los ojos de su propio hijo. Frank Jr. y el futuro Pistol Pete quedaron devastados por el asesinato de su padre, por no hablar de traumatizados por su asiento en primera fila ante la violencia y el mal. Rápidamente fue acogido por Moose Beeman, un amigo cercano de la familia. Moose era un antiguo pistolero él mismo, y sabía que el único camino a seguir para Frank Jr. era uno de venganza. Un día le dijo al joven: «Mi chico, que caiga sobre ti la maldición de un viejo, si no intentas vengar a tu padre». Frank Jr., inspirado por el llamado a la aventura de Moose, asumió la responsabilidad y aprendió a disparar tanto rifles como pistolas a largas y cortas distancias. Se estaba preparando para una carrera de alto vuelo, atravesando el oeste. Siete años después de presenciar el asesinato de su padre, aún a la temprana edad de 15, Frank Eaton Jr. casi había terminado su entrenamiento de pistolero. Había estado trabajando en su régimen de habilidades, pero no estaba donde necesitaba estar antes de comenzar su búsqueda para vengar el asesinato de su padre. Como resultado, Frank visitó el fuerte Gibson del territorio indio para dar el siguiente paso en su entrenamiento. El fuerte Gibson albergaba al 10º Regimiento de Caballería en ese momento, repleto de los mejores tiradores expertos de los Estados Unidos que el ejército tenía para ofrecer. Al llegar al fuerte de caballería, Frank fue recibido con escepticismo de inmediato. A la 10ª no le interesó un joven aprendiz que buscaba mejorar sus habilidades de combate con armas de fuego para el bien, pero no le dieron mucho crédito al notar su discapacidad. Frank Eaton Jr. nació con un ojo izquierdo cruzado, un detalle que no pasó desapercibido para la gente de Fort Gibson. No pasó mucho tiempo para que Frank sorprendiera a los soldados, quienes le dieron un disparo para mostrar lo que ya sabía, revelando su habilidad para apuntar una pistola sin utilizar la mira en el cañón. Aquellos que presenciaron la impresionante exhibición de disparos de Frank quedaron muy impresionados. El joven de 15 años era demasiado joven para unirse oficialmente al 10º Regimiento de Caballería y al ejército. Pero eso no impidió que los tiradores del regimiento se adelantaran para desafiar a su intrigante recién llegado. Para su creciente sorpresa, incluso aquellos tiradores que se especializaban en tiro al blanco no podían superar a Frank Jr. No solo era increíblemente preciso, sino que el fenómeno adolescente también era rápido como un rayo. Llegó al punto en que había ganado tantas competencias que el oficial al mando en el fuerte, el coronel John Joseph Coffinger, recompensó a Frank no solo con una insignia de tirador, sino con un nuevo nombre que quedaría grabado para siempre en los libros de historia. A partir de entonces, Frank Eaton Jr. era solo su nombre legal y sería conocido como Pistol Pete, y su legado solo continuaría creciendo a partir de ahí. Después de mejorar su puntería lo mejor que pudo, Pistol Pete dejó Fort Gibson con su plan original en marcha. Pasaría el próximo año o más cabalgando por todo el este de Kansas y los estados circundantes para cazar a los hombres que mataron a su padre. Aunque no hay documentos históricos que prueben tal hazaña, la leyenda dice que pudo rastrear a 5 de los 6 bandidos. No se pudo encontrar al 6º y último asesino confederado, pero Pistol Pete descubriría más tarde que este miembro de la banda guerrillera ya había sido acorralado y asesinado, supuestamente por un juego de cartas que salió mal. Quizás no fue la venganza que el vaquero anhelaba, pero había poco que pudiera hacer. Frank Eaton Sr. había sido vengado, y aquellos responsables del crimen habían encontrado su fin con el salvaje oeste. Y eso fue suficiente para su hijo. Se dice que a los 17 años, Pistol Pete se convirtió en uno de los más jóvenes de los Estados Unidos, alguaciles adjuntos en la historia de los Estados Unidos. Más tarde,
Afirmaría que había sido comisionado por Isaac Parker, el infame juez colgante de la frontera occidental, para trabajar en el Distrito Occidental en Fort Smith, Arkansas. Este tramo de tierra cubría gran parte del territorio indio y el actual Oklahoma, extendiéndose desde los desiertos del norte de Texas hasta las llanuras del sur de Kansas. Conocido una vez más por desenfundar rápido y tener el tiro más preciso de todo el territorio, el propio Pistol Pete haría saber que era más rápido incluso que el propio Buffalo Bill Cody. Por supuesto, tal competencia entre los dos no tiene registro oficial en la historia, pero muy pocos residentes del territorio indio o del Distrito Occidental en general tenían la falta de sentido común para intentar refutar esto. Poco después de su nombramiento marcial, Pistol Pete se enamoró de una chica llamada Jenny, cerca de la actual Bartlesville, Oklahoma. Jenny era una joven especialmente religiosa, y le regaló a Pistol Pete un crucifijo que esperaba proporcionar protección a su novio, que de otra manera era atento. Después, Jenny sería considerada una psíquica, pues el collar de la cruz le brindó exactamente protección. Durante un tiroteo con una cuadrilla local, Pistol Pete recibió un balazo en el pecho. El daño fue mínimo, sin embargo, solo porque la bala se desvió del crucifijo metálico. El pistolero fue salvado, y más tarde se le citaría diciendo: «Prefiero tener las oraciones de una buena mujer en una pelea que media docena de armas calientes». Ella está hablando con la sede. En otro trágico giro de la historia de vida de Pistol Pete, otro ser querido no estaría por mucho tiempo. Jenny encontró un final prematuro tras contraer neumonía y fallecer por complicaciones. Fue sepultada en una pequeña tumba marcada, con un legendario crucifijo en la cabecera. Pero su espíritu permanecería con Pistol Pete durante el resto de su carrera de vaquero. Durante la próxima década, Pistol Pete cumplió sus deberes de agente de la ley con diligencia, sobreviviendo a algunos tiroteos con su confiable par de Colt 45. También era conocido por su confianza desenfrenada. Una vez se le citó diciendo que su mejor seguro era su propia agilidad y precisión a través de las pistolas. En 1889, Pistol Pete aprovechó la carrera de tierras de Oklahoma de ese año. El territorio indio se había abierto lentamente, pero seguramente, a nuevos asentamientos de tierras, y el floreciente vaquero no podía perder su oportunidad. Puso su mira en un terreno justo al suroeste de Perkins, Oklahoma, un pequeño municipio de 40 acres establecido por Joseph Worth. En 1891, la ciudad de Perkins fue incorporada oficialmente y nombrada en honor al obispo Walden Perkins, quien se aseguró de que se construyera una oficina de correos. En los años posteriores, Pistol Pete compartió su conocimiento del territorio con los líderes locales, siendo finalmente electo sheriff. También comenzó un taller de herrería en la ciudad, donde se familiarizó con la comunidad y ayudó a guiar el crecimiento de Perkins hasta los 1890. Para 1893, Pistol Pete volvió a encontrar el amor y se casó con Orpha Miller de Guthrie, Oklahoma, en agosto de ese año. Tuvieron 2 hijos y los criaron juntos en Perkins. Sin embargo, la mala suerte del vaquero con los asuntos familiares solo continuó en el estado de Sooner, con la muerte prematura de Orpha 7 años después de casados. Se dice que Orpha Miller Eaton murió de una enfermedad pulmonar. Unos años después, en diciembre de 1902, Pistol Pete intentó cortejar a una mujer por tercera vez, casándose con su segunda esposa, Anna Silix. Esta relación duró mucho más que las anteriores, ya que tuvieron 8 hijos. Pistol Pete continuó con su vida de vaquero y hombre de la ley hasta bien entrada la adultez y no perdió su habilidad de tiro certero incluso siendo un anciano. Pasó por varias etapas sirviendo en sus cargos como mariscal, sheriff y subsheriff más adelante en su vida. Algunos informes afirman que el vaquero pistolero se retiró con 11 muescas en su pistola, mientras que otros afirman que tenía 15. 5 de esos probablemente son los hombres que asesinó para vengar la muerte de su padre. La venganza no fue el único aspecto destacado en la vida de Pistol Pete.
El propio hombre escribió 2 libros sobre sus hazañas en la frontera. El primero se titulaba Veterano del Viejo Oeste, Pistol Pete, una autobiografía que abarcaba sus años como diputado estadounidense, Marshall y como vaquero en Kansas y Oklahoma. Ahora se piensa que esta cuenta contada por Pistol Pete fue en gran parte fabricada y al menos exagerada, ya que existen pocos registros históricos que respalden sus afirmaciones. El segundo libro, que relata famosamente la vida y los tiempos de Frank Keaton, se llamaba Historias de Fogata, Recuerdos de una leyenda vaquera. Las historias contenidas fueron recopiladas durante los 30 años después de la eventual muerte de Pistol Pete, recontadas por aquellos que se sentaron en el porche del tirador en Perkins, Oklahoma, y escucharon las historias de los viejos tiempos del salvaje oeste. El 8 de abril, 1958, Frank Eaton Jr., mejor conocido como Pistol Pete, falleció a los 97 años. Dejó atrás a 9 hijos, se estima que 31 nietos y 3 bisnietos. Pistol Pete también dejó notables muestras de su legado, tanto en cómo la gente hablaba y visualizaba el viejo oeste. La frase "más caliente que la pistola de Pete", un dicho de pequeñas comunidades del medio oeste en los Estados Unidos, recuerda las habilidades de pelea con pistola del hombre y la persecución de los asaltantes de Quantrell. También fue inmortalizado como la mascota oficial de la Universidad Estatal de Oklahoma, antes llamada Colegio A. y Mill de Oklahoma. Después de montar a caballo en el desfile del Día del Armisticio de 1923 en Stillwater, Oklahoma, los miembros del colegio se enamoraron del mito del vaquero aún vivo y decidieron que él y sus pistolas gemelas serían la representación perfecta. Pistol Pete no solo era un símbolo del salvaje oeste, sino también un símbolo de los asentamientos de tierras de Oklahoma y el vigor de la americana. Desde entonces, la escuela se llamaría los Cowboys, y en 1958 Pistol Pete fue declarado oficialmente la mascota de la escuela. Para el resto de nosotros, nuestra imagen perdurable de Frank Boardman Eaton Jr. y el hombre una vez llamado Pistol Pete comienza con una simple moneda siendo lanzada al aire, antes de que el legendario policía, pistolero y vaquero dibujara, apuntara y derribara la moneda antes de que tocara el suelo. Puede que no parezca mucho, pero es la imagen perfecta para describir a Pistol Pete, un gran contribuyente a la iconografía y legado de la frontera americana.